modulada y también a partir de este momento en plataformas digitales, Facebook, @CRC89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre ampliando la difusión de los canales que se generan para poder comentar y conversar con todos ustedes del acontecer nacional e internacional, de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que deja de pasar, de las proyecciones, de las estimaciones. Y hoy, como dice nuestro buen amigo y compañero de los días lunes, don Ronnie Monge, que ya está a punto de llegar acá a cabina, el periódico El Día Después. No hay nada más lindo que analizar las cosas con el periódico El Día Después. Es lo más seguro. Ya lo que pasó, pasó. Y en la política, amigos y amigas, no hay nada más seguro que lo que ya pasó, porque lo que está pendiente puede cambiar en cualquier instante. Y ayer lo vimos palpable. Algunos dirán, pasó lo que tenía que pasar. Sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y las cosas hay que verlas en la dimensión de la suma de las piezas del dominó que movieron todas las aguas para poder que el resultado final fuera el que algunos esperaban, el que otros vaticinaban. Los que iban a favor del pueblo soberano decían, es evidente que va a ser del 50%, al final quedó un 48 punto algo de por ciento, por lo menos hasta ahora. Y los que iban con algún partido de la oposición dirían, estábamos muy atrás, pero al final de cuentas queda un 48-33, ese 33 yo creo que sí asombró a muchos, porque se juntaron todos los partidos de oposición implícitamente alrededor de la candidatura de don Álvaro, y al final de cuentas generó un apertrechamiento legislativo que no deja de ser una conformación interesante en función de la obligatoriedad de generar acuerdos y consensos. De eso vamos a hablar en unos instantes que llega don Ronnie. Por el momento, felicitar a doña Laura Fernández, quien ya lo he dicho acá en el programa, a quien conozco desde hace 12 años cuando fuimos juntos asesores en el plenario legislativo, ella de un diputado, yo de otro, compartíamos todas las tardes cómo se podía resolver los problemas del Congreso para que los diputados pudieran generar sus decisiones finales. Desde ahí nos conocemos, siempre les he dicho, es una persona sumamente inteligente, la felicito enormemente y ya se lo hice extensivo directamente al día de ayer, porque hay que entender algo, la democracia es linda y la política es linda siempre y cuando no se tome ni personal ni se tomen las cosas a pecho. Y aquí construimos entre todos para que más de 5,5 millones de personas podamos estar bien y podamos estar mejor. Que los resultados, unos dicen faltó y los otros dicen me sobró. Pues ya lo que se hizo y la toma de decisiones fue tal para que las cosas sucedieran de la forma en que la estamos leyendo en el periódico del día de hoy. Los discursos del día de ayer, vamos a comentarlos el día de hoy. Cómo llegaron a esos porcentajes lo vamos a comentar el día de hoy, pero más profundamente en estos días, porque hemos invitado también a don Víctor Borge para que nos pueda comentar ya con los números duros, que él estuvo haciendo la medición en los días de la semana pasada, hasta incluso el viernes. Puede ser que él nos diga exactamente si era una tendencia, si era algo posible, si era lógico o si pasó algo extraordinario en el camino que movió las aguas. Vamos a hablar de la parte empírica de análisis político el día de hoy con don Ronnie, y muy pronto vamos también a conversar con don Víctor para ver ya los datos duros, porque en los datos duros vemos alternativas de crecimiento para poder generar. Don Ronnie Monge, bienvenido a su programa. Muy buenos días a todos. Iba a decir, como decía aquel Oro y Grana, pero ese es otro programa, este es Red Democrática. Su programa deportivo. Voy a poner los audífonos que creo que no estoy escuchando. Sí. Hoy finaliza un proceso electoral más en Costa Rica, gracias a Dios, con transparencia absoluta. Creo que para los que querían hacer dudar de la honorabilidad y el trabajo de más de
60 años, 70 años del Tribunal Supremo de Elecciones, queda claramente de que el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano independiente que trabaja en función de los y las costarricenses y del respeto al sufragio y la democracia. Así mismo, y hay que ver algo importante, Ronnie, de eso que acabas de decir, y es que el tribunal, por su institucionalidad, sea el que vaya a ganar, lo tendrá seguro si las cosas se hicieron bien. Y ayer la jornada tuvo una gran afluencia, bajó del 40 al 30% la abstención, 10 puntos en función del hace 4 años, y básicamente todo estuvo básicamente tranquilo. Sí, sí, pocos incidentes que por lo menos nos diéramos cuenta a través de la prensa, que se dieran cosas como que tendrían, no sé si un tono jocoso para analizar después con psicólogos y psiquiatras las muecas del presidente hacia los seguidores de Nueva República, pero bueno, o sea, me parece que en general todo lo demás estuvo dentro de lo normal. Y yo creo que es parte también de una lógica electoral para terminar de movilizar a ese 4 o 5% de gente que les dio lo que la puntuación estaba reflejando en algunos estudios, que iba a tener un voto a favor de entre 48 y 53%, porque si él no hubiese salido de la forma en que salió, no sé si hubieran llegado a ese más 5, arriba del 44, que era lo que estaba marcando en algunos estudios, y simplemente él movió la emoción de sus seguidores y los envalentonó y los sacó a votar y votaron. A ver, es parte del juego. Yo sí creo que fue totalmente a propósito, y que tenía una intencionalidad, porque así es como se estuvo manejando muchas cosas en estos 4 años, pero a ver, más allá de que haya un trasfondo, no me parece, simplemente fue una movida circunstancial política para lograr el resultado final, que ahí es donde entra la frase, el fin justifica los medios. No se vio lindo, no se vio estético, no gustó a la enorme cantidad de costarricenses, pero a los que tenía que gustar, le gustó. Sí, así es. Yo creo que lo más importante en esto es analizar cosas que a mí me parecen importantes de ver. Por ejemplo, ayer en la noche, a mí que me gusta por lo menos mucho lo que es los datos, me ponía a analizar ciertos comportamientos en provincias y cantones específicos. Y cómo un cantón que tiene características similares con otros cantones del país marcaron la ruta. Por ejemplo, en San José, la diferencia final a nivel del resultado final, o estoy abriendo en este momento, Tribunal Supremo de Elecciones. Mientras que lo buscabas, Ronnie, Ajá. el detalle de los 84 cantones, en 76 gana Laura, 6 de las 7 provincias gana Laura. El crecimiento en las últimas 36, 48 horas de liberación le permite hasta este momento 18 diputados. Hay 4 de liberación que están en la cuerda floja, pero hay 3 de Pueblo Soberano que están también en la cuerda floja por el tema de los residuos. ¿Qué es el residuo? Después de los cocientes y subcocientes que explicábamos la semana pasada, queda un punto algo por ciento de votos, que pueden ser ciertos, pueden ser decenas, no necesariamente son miles, es más cientos y decenas de diferencia entre uno y otro, y eso es lo que inclina la balanza a ver quién es el que se gana la curul. En este momento está 30-18, pero podría ser el 27 contra 22, o podría ser 33-34 contra 16-15. Yo veo difícil que se vaya moviendo tanto porque, digamos, para muestra un botón, en San José, el 96.43% de las mesas ya fueron escrutadas. Aquí quería llamar a este detalle, por ejemplo, a pesar de que evidentemente hay varios cantones, sobre todo de la ruralidad, que gana en San José el pueblo soberano, la diferencia es pequeña. La diferencia en toda la provincia de San José es de menos de 30,000 votos. Sí. 341,000 pueblo soberano y 313,000 liberación nacional. Pero vámonos a este detalle.
30,000 votos. Pero de esos 30,000 votos, solo Pérez Celedón dio 27,000 de diferencia a Pueblo Soberano. Sí. Eso significa que un cantón como Pérez Celedón le da prácticamente el triunfo de la provincia de San José a Pueblo Soberano. Un solo cantón de los 21 cantones de San José. Entonces es un detalle importante analizar. De los 20. Como uno de los 20. 20, sí. Como el detalle también del cantón de Sarapiquí en Heredia, que también es el que da la diferencia para que termina ganando la provincia de Heredia. Me voy a ir a los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones de la provincia de Heredia. En la provincia de Heredia, vamos a ver, acá está, en márgenes totales, la diferencia es de 11,000 votos a favor de Pueblo Soberano. Pero cuando nos vamos al cantón de Sarapiquí, la diferencia es de 13,000 votos. O sea, Sarapiquí le da la diferencia para ganar y le da 2,000 votos más. O sea, el resto de los cantones se dio muy parejo. Entre los nueve cantones. De hecho, estos 76 de los 84 que ganó Laura, la diferencia fue mínima normalmente entre todos, pero como bien dice Ronnie, hay cantones que marcaron la diferencia, por lo menos en San José y Heredia, que es lo que está tocando, y en algunas otras provincias habría que ser... Cartago sí lo gana Liberación Nacional, como se han mostrado los datos. Sí. Y el fenómeno, digamos, dentro de las provincias urbanas que tienen mucha ruralidad, que es Alajuela sí es abismal la diferencia dentro de esos muy alta. Dentro de esas 4 provincias que uno llama como las provincias del GAM, pero sí hay que considerar que haciendo el equivalente a Sarapiquí, que es donde hubo más distancia en Heredia, la realidad es que miras que no tengo sonido en los chunches. Y el tema, ya nos va a ayudar Pablo con el monitoreo acá interno. Porque creo que me dijiste que íbamos a tener a alguien invitado, ¿verdad? Porque si no, no voy a escuchar. No. Al final lo vamos a pasar para otro día, que es Víctor. Okay. El tema es, Ronnie, que este movimiento de votación son elementos que dan en los últimos 36 horas. En las mediciones sí estaban marcando, y durante la semana pasada decían que había un máximo ideal a favor de Pueblo Soberano de hasta 53%. En algún momento se empezó a gestar, pero el asunto que se estaba desarrollando era que no estaba tan sólido, tan consolidado, ni tan consolidado, pero que sí daba las posibilidades. Y hay que ver algo, como bien nos lo explicaba en un momento Víctor Borges, es la población que está afín a Rodrigo Chávez como presidente es 6 de cada 10 personas. De esas 6 de cada 10 es el techo ideal de la campaña de Pueblo Soberano. De ese ideal de la campaña, un 50%, un 49% es el que logra captar la campaña y es el que logra gestar este resultado final. ¿Qué viene ahora? Una reconformación total en la política nacional por la diferencia legislativa y por la diferencia que se está desarrollando a nivel de discurso entre unos y otros. Don Ariel Robles marca un mensaje claro: la izquierda del Frente Amplio está sólida, está estable, está bien, creció en un diputado y va a ser la oposición, me parece, más radical en el Congreso y más técnica, porque está no solo el excompañero tuyo de San Carlos, Edgardo Araya, sino que también está don José María Villalta, ambos muy duchos en el tema del reglamento legislativo y saben cómo parar, detener o atrasar algo. Liberación logra 18. Paremos ahí porque yo quiero hacer una parte especial para el Frente Amplio. Adelante. Me parece que la figura de Ariel Robles es una figura para llamar y tomar la atención. Ariel se posicionó dentro del Frente Amplio y hizo olvidar la figura histórica de José María Villalta. Pero no solo hizo olvidar la figura de José María Villalta, sino que yo lo veo convirtiéndose en el nuevo líder del Frente Amplio.
Si ustedes ven un detalle importante, en una elección tan complicada, tan difícil, el Frente Amplio fue, obviamente quitando a la fracción de Pueblo Soberano, que es una fracción que pasa de 0 a 30, 31, 28, lo que vaya a tener, pero el Frente Amplio crece en una. O sea, hubo fracciones como Nueva República, como el PLP, que desaparecieron del escenario político. Y la unidad prácticamente, si no es por la gran labor que hace doña Abril Gordienco en San José para consolidarse como diputada. Que Pérez León le pegó un empujón fuerte. Que es donde básicamente podemos tener claro de que la única fracción que creció de las que estaban es el Frente Amplio. Y unas desaparecieron, que ya vamos a llegar ahí, pero las que están, que permanece Liberación, básicamente pierde uno, pero podría recuperarlo en las próximas horas. El Frente Amplio gana uno, la Unidad Social Cristiana un golpe duro, pasa de 8 a 1. Ellos se encargaron de eso. Sí, sí. O sea, a ver, ellos con la actuación durante esta jornada, de esos 4 años que están terminando, y en Nueva República, ambos partidos se encargaron de cavar su propio resultado en estas elecciones. Y yo te lo había dicho, y en algún momento a diferentes personas se lo había dicho, en el caso del PLP y de Nueva República, yo no los tenía en el tablero para los siguientes 4 años, y era muy obvio las razones que se estaban moviendo. La unidad iban a tener más o menos la mitad de lo que tenían, pero al final de cuentas quedó reducido al mínimo. Yo creo que hay que analizar contextos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa para que estas realidades se dan? Hay 2 fracciones que fueron desde el día 1 aliados del gobierno, que fue la Unidad Social Cristiana, una parte, la que de hecho la que al final se da la fuga, y Nueva República. Esto es, diría don Jonathan, que empírico, pero que es el feeling que uno tiene cuando ha estado tantos años metido en política. Uno sabe para dónde va el viento. ¿Qué pasa? Teníamos un elector que decía, si la Unidad y Nueva República son aliados del gobierno, pero no tienen chance de ser presidentes, vámonos con quien tiene ¿para chance? qué nos vamos a complicar? Vámonos con quien tiene chance de ser presidentes. Y al final, de por sí, si hubieran sacado diputados de Nueva República o la Unidad, hubiesen sido aliados del gobierno. Entonces, mejor consolidemos eso para buscar lo que el gobierno o la campaña de la continuidad buscó siempre, que era decir, vamos por 38, 40 diputados. Al hacer esto, ellos cavaron su propia tumba. Y yo creo que el que más la cavó se llama Fabricio Alvarado. En este programa lo dijimos muchas veces, el gran perdedor de esta campaña va a ser Fabricio Alvarado. Y que, por cierto, ni siquiera llegó a la cara a la prensa ayer en la noche. Porque fue su asesor de comunicación. Porque muy torpemente. Yo no sé si él estaba pagando asesoría política, pero si la pagó, literalmente puedo decir que le robaron la plata. Yo te puedo decir que te puedo casi asegurar que no. Te puedo decir que la campaña evidentemente se polarizó entre continuidad y no continuidad, sí, que fue exactamente lo que le pasó a Natalia Díaz. Natalia sale del gobierno, no es la elegida por el gobierno, y entonces nunca fue ni de la oposición ni el elegido del gobierno. Y Fabricio nunca fue oposición, entonces era un aliado del gobierno. Hasta que lo atacaron. Y ya era tarde. En 3 días ya, ¿no? Ya lo hicieron desaparecer. Nunca entendió. Él jugó el juego. Él asumió que todavía estábamos hace 8 años. No, yo creo que hay varios factores. Creo que él pensó que él quedando bien podía volver a colocar figuras de él como lo había colocado en este gobierno al inicio, porque hubo figuras de él que fueron a gobierno, a casa presidencial, pero quiero decir que además algunas que yo conozco las leí en redes y estaban así fuertísimamente virulentos contra Fabricio. O sea, esa persona que los llevó, el partido que los llevó primero a la Asamblea Legislativa y el escenario político, los colocó después con el gobierno, y después el gobierno, cuando estaban en el gobierno, lo que acabo de decir, se alieron a lo que tenía posibilidades y fueron más bien combatientes de Fabricio. Pésimo manejo político, pésimo manejo de entender que él era oposición y que no era gobierno, y lo construyó y enterró el partido. Hizo las dos cosas. ¿Qué tanto costó levantar? Sí, y sobre todo para un sector que nunca había tenido más de 1 o 2 diputaciones, que era el sector conservador cristiano, 1 o 2 que sacaba renovación y 1 o 2 que sacaba restauración.
La primera camada de Nueva República dio 6 o 8 ustedes, ¿verdad? Era 6. Primero 8, después 6. Bueno, pero 8. Sí, 8. 8. En solo 8 años desaparecer. Lo único que te dice eso es que los temas, el manejo y la campaña fueron un desastre en esta elección. De hecho, revisando los datos por provincia, en la que le fue un poco mejor es San José, pero distantísimo de la posibilidad de una diputación, y en los demás que había algún tipo de esperanza dentro de la organización, básicamente nada. Es que creo que además hasta el discurso propio se les cae cuando empiezan a tratar de ratas a otros partidos y gente. Sí. O sea, perdieron su visión hasta, abro comillas, cristiana. Pero bueno. Yo te lo había dicho en algún momento, al sector cristiano no le gustan ese tipo de manifestaciones. No son propias del sector. No. Yo creo que ningún sector conservador cristiano lo va a ver. Los radicales tipo Trump, Bukele, inclusive el oficialismo les encanta eso, pero a la gente que es realmente espiritual eso no le gusta. PLP desaparece, me parece que también responsabilidad en parte de Eli Feinsack, y no de la campaña, sino del manejo de su fracción durante los 4 años. Es que el manejo de la fracción va en función de a quienes llevaron, y él mismo decía mea culpa en la elección de los diputados de hace 4 años, porque fueron gente progresista a nivel de derechos humanos, pero no liberal a nivel económico. Prueba de eso es que varios de los que salieron de la campaña de la fracción PLP terminan estando junto con el Frente Amplio. Yo creo que además me parece que este es el error grande que deben aprender los partidos políticos, de no apostarle que voy a sacar un diputado. Y entonces todo lo demás es relleno. Entonces yo llegué y le dije, me da chance ahí. Entonces, como sé qué pasó con Cartago, básicamente le invitaron porque dijo que quería ayudarle. Y termina no siendo una persona conocida por parte de ellos de saber cuál es realmente su visión política. Y me parece que independientemente de que fueran más progresistas en lo social, me parece que sí, él tuvo un mal manejo de cohesión. A mí me parece que, por ejemplo, la salida de don Jorge Dengo nunca se entendió por qué se fue. Estaba haciendo una muy buena labor. Era una persona muy capaz. Era el más sólido de todos. De los que se fueron. Y pues, cuando uno lo ve, o sea, lo que pasó previo a las elecciones, era claro que Jorge Dengo no iba a votar por el PLP. No digas. Entonces. Con todo lo que dijo, creo que ya ha votado por el PLP. No, por eso, no iba a votar. Ahora, el voto PLP. Parte se fue con Avanza, que no le dio la gasolina, y otro quedó divagando en el espacio, ¿verdad? Creo que algunos estuvo con el gobierno. Sí, tuvo que haber sido por ahí. Sí. Vamos a la misma tesis. Si tan cerca estuvieron, es que no son tan malos. No. Y si la fracción estuvo tan cerca de pueblos del chavismo ejecutivo, mucha gente dice, si están ahí no tiene que estar tan malos. Vamos a votar por ellos. El PLP al principio no estuvo tan distante del gobierno, al principio fue cuando entendió que eran oposición. Entonces yo creo que... Pero ya era tarde también. Ya era tarde, a pesar de que era temprano, digamos, en relación a Nueva República, pero fue tarde. A mí no me puede haber gustado el estilo tan de izquierda que tuvo Liberación Nacional, pero los dos partidos que más se demarcaron fueron los que más tuvieron diputados, Frente Amplio y Liberación Nacional. Es la misma característica que hace 4, hace 8 y hace 12 siempre lo exponían en la Asamblea. Si usted quiere sostener, si quiere crecer, distánciese. Distánciese responsablemente. Sí, claro. Obviamente hay diputados que son más radicales que otros, pero distánciese, diferénciese. O sea, no hay que estar siempre manita sudada, pero tampoco hay que estar siempre a puño cerrado. Hay que encontrar un equilibrio. Yo creo que esta conformación legislativa va a obligar a la oposición a entender el nuevo rol, que en eso el Frente Amplio yo creo que lo tiene claro, técnico, sí cuando hay un sí y no cuando es un no, bloqueo cuando bloqueo y facilito cuando facilito. Ellos lo tienen sumamente claro, es la receta más clara que hay en la Asamblea en este momento. Yo creo, con la bolita de cristal de 3 meses antes de que se dé el asumir por parte de los nuevos diputados y diputadas, creo que si Liberación, la Unidad, Frente Amplio y Coalición no entienden que tienen que estar unidos y que unidos fue lo que les dio la posibilidad de crecer
por lo menos una de las figuras, que fue Álvaro Ramos, que es el que lo capitaliza, pero al final hay algo que me parece particularmente interesante también de analizar el día de hoy. 60% del país o más avala la labor de Rodrigo Chávez Robles. Pero, y no quiero con esto desteñir para nada a doña Laura Fernández, de hecho, error, felicidades doña Laura, usted es la presidenta electa de los costarricenses, represéntenos a todos. A los costarricenses no nos gusta el conflicto, no nos gusta ir al choque, pienso yo. Los resultados de las elecciones parece que son otra cosa, pero yo sigo pensando que no, y voy a decir por qué no, porque finalmente más del 50% de este país votó en contra de la continuidad. Y mi feeling es que ese 50% tan siquiera votó contra usted, doña Laura. No, de hecho ese 50% más votó en contra de ese tipo de actitudes. De hecho, es un tercio votó por la continuidad, un tercio es oposición y un tercio se quedó en la casa. O no salió o no llegó, que es la abstención en función del voto total. Son tercios. O sea, el país está dividido a más no poder. Y ahora en la mañana lo mencionaba con un mensaje que estaban consultando qué pasó. En el 2002 empezó la división. En el 2014 se profundizó. En el 2018 casi se rompió. Y en el 2022 se encontró que esa era la forma de poder sostener y llegar al poder y se utilizó. Pero ya venía fracturado el país. Ahorita lo que hay que hacer es... Te faltó en ese análisis temporal el 2007 con el TLC. Sí, pero... Que ahí fue donde más se polarizó. Fue más coyuntural y venía del 2002, de la ola del bueno y malo. Y después y siempre lo vamos a decir, yo le he dicho claramente en el programa, en el 2002, Otón Solís fue el responsable de hacer que Costa Rica piense binariamente. O usted es bueno o usted es malo. ¿De qué lado de la historia quiere estar? Y en este momento... lo que hay que resolver y debemos todos entender que es que al que ganó se le aplaude. El que perdió pone barbas en remojo y pone la visión en el país que todos debemos construir. Que me dicen una vez más, soñador, puede ser, pero no podemos seguir matando a este país simplemente dividiéndonos para poder sostenernos unos arriba y otros tirando piedras para bajarse el que está arriba. Eso tiene que cambiar, así no éramos. Pero de un momento atrás, de un momento para acá, en eso nos convirtieron. Entonces simplemente ahorita es bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. Pero además yo le agregaría un detalle más para lo que hoy es oposición replantearse. Hace solo 20 años, que parece mucho, pero no es nada, Óscar Arias llega a la presidencia de la República con el apoyo de las costas. Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Sí. Hoy, Liberación Nacional no es ni la sombra. Y digo esto ¿por qué? Porque Liberación gobernó en el 2006 y en el 2010. Un espacio importante para haber consolidado ese apoyo electoral. Ya en el 2014 se lo roba. Lo dejan ir y se lo roba. Y se lo roban, exactamente. Y en el 2018 se consolida cuando Nueva República se apodera en ese momento de las costas. Yo creo que es algo que también debería analizar Nueva República. No. ¿Qué hizo tan mal que tener tres provincias? Le puedo hacer la lista del 1 al 100. Tres provincias que eran importantísimas en el apoyo político, se desaparecieron y pasaron al gobierno. ¿Qué hizo bien el gobierno? Porque yo creo que eso sí hay que decirlo y hay que aplaudirlo. El gobierno estuvo en campaña 4 años. No, totalmente, pero hay que entender algo, Ronnie, y es que cuando usted deja la silla vacía, alguien la agarra. No, y en estos 4 años hubo N cantidad de errores conceptuales, técnicos en Nueva República que le dejó sola la silla a un gobierno que supo jugar y la jugó muy bien. El tema, volviendo a Liberación, yo creo que la clave está en lo que vos siempre has, desde el primer programa que estás acá con nosotros, los lunes, lo has caracterizado de una forma jocosa, pero real. ¿Cuál es la ideología de Liberación Nacional? Social confusa. Tienen que aclararse a lo interno. ¿Por qué? Porque de una concepción centroizquierda, más izquierda que centro, pero yo no veo a Antonio Álvarez de Santi centroizquierda más izquierda que centro. Y él era la cabeza de ese movimiento y la escogencia de los diputados se dio bajo ese liderazgo. Ahora, más antes y más después, en algún momento estuvo también una conformación legislativa en la que me tocó a mí estar,
donde los diputados, habían unos más centro-derecha que centro y menos centro-izquierda. Pero el tener una cobija, una sombrilla tan grande ideológicamente, donde todos se puedan sentir felices, el país de los ositos cariñosos, yo creo que no cabe en esa sombrilla, y Liberación, al ciencia cierta, y el electorado lo está resintiendo, no sabe quién está representando, entonces no sé si me representa a mí. Es que el centro izquierda lo perdimos hace mucho. Y quisieron hacer un análisis histórico de Liberación. Liberación tuvo 2 momentos que le dieron victorias electorales, que desde su fundación hasta el gobierno de Luis Alberto Monge en 1986. Evidentemente hay una ideología socialdemócrata muy marcada de centro izquierda, y donde los movimientos como el cooperativo, el solidarismo, inclusive el sindicalismo se sentían representados por Liberación Nacional, versus ese centro derecha que era la Unidad Social Cristiana o Coalición Unidad o Movimiento Nacional, como la que llamemos a través de la historia del siglo pasado. Con Óscar Arias inicia un partido en el primer mandato de don Óscar Arias, yo creo que más de centro y un poquito hacia la derecha, pero ahí en el centro donde se iniciaba una transición. Después de eso, y con ese cambio, a pesar de todos los logros que hizo don Óscar, como ser premio Nobel, como pacificar todo eso, incluso cuando la vivienda. Liberación es castigado 2 gobiernos. No, un gobierno, el de Rafael Ángel Calderón. Y después vuelve con mucha ilusión con el hijo del caudillo, José María Figueres, que toma decisiones muy fuertes, como cuando se está negociando la reforma al régimen de pensiones del magisterio y los educadores salen a la calle, y termina tirando a la policía, liderada creo que por Juan Diego Castro en ese momento, y apalea a los profesores. Ese es un punto de quiebre para Liberación Nacional muy fuerte, que lo lleva a perder, o sea, las elecciones. Lo lleva a perder las elecciones con Miguel Ángel Rodríguez en el 98, con un detalle importante. Miguel Ángel Rodríguez saca menos votos en el 98 que en el 94, pero en el 98 es electo presidente. ¿Qué es lo que significa eso? Que el apoyo electoral de Liberación se vino al suelo, y ese es el primer crecimiento fuerte, y ese es el primer crecimiento fuerte del abstencionismo en la era moderna. Entonces, perdió su núcleo, perdió sus electores, perdió su voto. Perdió la identidad. Perdió la identidad. Y en el 2002, ya con toda esa fracturación que había sufrido después de la salida del gobierno de José María Figueres, Otón Solís, que no se sentía representado. No, que no podía ser presidente ahí. Todo. Es que yo no lo quiero decir porque él a veces se me resiente cuando yo le digo cosas, y como es medio familiar de mi hijo, porque es el esposo de la tía de la novia de mi hijo, entonces prefiero no. Pero sí, Otón quiebra esto y además crea el escenario de buenos y malos. Entonces, ahí es la primera fracturación política a 3 o 4, donde también hay una escisión de la unidad con Otto Guevara y el movimiento libertario. Y a partir de ahí, el pueblo le da 2 oportunidades más. Una apenas a deditos a Óscar Arias en el 86. Viene el fenómeno de la primera mujer con opciones reales de ser presidenta, que es Laura Chinchilla Miranda, y como que olvida, como buena mujer, como buena mamá, hace olvidar todas esas diferencias y nos arropamos como alrededor de la gallina, los pollitos. Y tiene una elección bastante sólida, que no ella, que eso es lo que a mí me resiente. Los escándalos de corrupción durante el gobierno de ella, que más bien a ella, yo creo que la historia la ha juzgado muy duro. Doña Laura sale a denunciar los escándalos de la trocha, y ella se convirtió en la señora trocha, como si ella fuera la que hubiese robado la plata. Ella fue lo que denunció. Tal vez el lunar de eso fue la decisión de montarse en un avión de una persona
que era cuestionada, pero que no fue una decisión de ella. O sea, ahí falló todo lo la que... logística. La DIS Sí, sí, sí. y el cuerpo de Quien gente tuvo que haberla cercana, protegido, no la protegió. no la protegió. O sea, y sí, la embarcaron. No hay otra palabra que yo pueda decir. La embarcaron. Y creo que a partir de ahí, para la Liberación ha sido muy duro reconstituirse. El PAC gana por primera vez sin Otón Solís. Creo que por una cuestión coyuntural Carlos Alvarado es presidente. O sea, Sí, sí, si el voto de la Corte no hubiera salido, estoy seguro que los finalistas hubieran sido otros. Y tampoco Fabricio hubiera tenido el descolle que tuvo. Y a partir de... A mí me parece, por ejemplo, el pueblo es más duro con el gobierno de Carlos Alvarado. Si a mí me ponen a decir, yo creo que el de Luis Guillermo fue peor. Carlos por lo menos tenía la excusa de la pandemia. Carlos tomó decisiones impopulares como... Que no había un manual para tomar esas decisiones. Bueno, claro, porque nadie sabe. O sea, él tomó lo que hicieron los grandes países en el mundo, básicamente, en Europa, porque a nosotros nos llegó de últimos. Empezó en China, pasó por Europa y llegó a América. Y en Europa se tomaron decisiones que evidentemente no fueron tomadas inmediatamente. Sí. Se tomaron cuando ya había... Entonces yo creo que la decisión que se tomó en Costa Rica es, bueno, si al final vamos a cerrar, cerremos ya para que no se contamine tanto. Y más bien el problema fue que, aunque se cerró al puro principio, la pandemia era incontrolable. Ahora... Y los cierres se dieron antes de tiempo. El liderazgo o la persona de Álvaro, al final de cuentas, logra agrupar, resucitar el movimiento. Obviamente se sumó gente de otros partidos para tratar de lograr esa segunda ronda, pero él logra, en medio de las disputas con las provincias costeras, en medio de la disputa con los liderazgos tradicionales, él logra reconformar Liberación. El tema es hacia dónde va Liberación ahora. ¿Cuál es el nuevo rumbo? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Y qué ideología va a tener? Porque no sé si Álvaro va a querer o va a poder o va a tener en su hoja de ruta hacerlo. Pero el tema es Liberación en este momento, yo creo que está buscando el norte para poder caminar hacia ahí, que es el partido que se ve todavía sólido en función de los resultados que se dieron ayer. Yo quisiera decir algo que yo creo que siempre cuando hacemos análisis, siempre lo he dicho, lo hacemos desde la subjetividad y lo que pensamos. A mí tengo que reconocer que Álvaro me sorprende muy agradablemente en sus últimas 2 semanas de campaña. Me parece que a pesar de las dudas que teníamos muchos de las decisiones que él tomó de sacar a mucha gente del partido, que efectivamente parece ser que le pesaban al partido, la decisión de buscar una nueva Liberación Nacional en un nuevo liderazgo con base a él nos hizo al final a muchos que teníamos dudas terminar votando por él, porque creo que realmente demostró un liderazgo y que a veces cuando las cosas no están saliendo bien hay que tomar decisiones fuertes. Yo creo que no le dio tiempo para terminar de levantar las nuevas estructuras. Yo creo que eso fue lo que le faltó en la hoja de ruta. Sí, porque me parece que él de una u otra manera llega ya muy... Llega muy contra la renovación de las estructuras. Ahí contra la renovación de las estructuras y toca le toca asumir ya con los viejos liderazgos. Tiene un reto, que es que una asamblea muy joven, muy nueva, primero poder consolidarla y que no haya fugas. Porque para la oposición es importantísimo que nadie se salga. Que nadie se salga. Ahora, vuelvo al punto. ¿Qué viene para Liberación? Eso es una incógnita total. Porque tienen que... A ver, yo empezaría por ponerlos en un congreso ideológico para ver para dónde vamos. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones con tiempo para poder estar listos en 4 años o por lo menos en 2 años para las municipales. El tema es, Ronnie, esta conformación tiene un nuevo actor, un nuevo jugador, un nuevo amiguito en el vecindario, que es Pueblo Soberano, que no es uno, es un montón. Y ese montón tiene una identificación alrededor de ciertos fundamentos valóricos del chavismo y que quieren
como bien lo decía doña Laura ayer, muy claramente, fundaron la Tercera República. De hecho, ayer dijo, la Segunda República termina hoy. Sí. Entonces, eso es una reconformación de todo el tablero. No le da a los diputados para hacerlo tan rápido como ella podría esperar o podría querer. No tiene los 38. Y no lo va a tener sumando aliados porque los demás partidos no se van a unir en esa línea necesariamente de inicio. Pero es interesantísimo ese discurso que ella dio en función de qué viene. Yo creo que son varios detalles importantes. Liberación no puede sentirse demasiado alegre por el resultado de ayer. A nivel político sí, pero la primera valoración que entender que mucho de ese caudal electoral no votó por Liberación, votó en contra del continuismo y encontraron en Álvaro la figura para unificar. Como hace 4 años, la gente votó contra José María Figueres. Liberación ha polarizado en las últimas 2 elecciones Basilón. Hace 4 años votaron contra Figueres y este año votaron con Álvaro contra la oposición. Por eso me da una buena lectura y un buen sabor lo que hizo Álvaro en la campaña. Sí, ¿Cómo lo capitaliza? Es el reto. Porque además es muy claro. Tiene que consolidar Cartago, Heredia y San José, teniendo claro dónde están sus puntos flacos, con San José Pérez Celedón, en Heredia Sarapiquí, en Heredia se ganaron bastantes cantones. En Sarapiquí el principal culpable está hoy sentado en una curul en la Asamblea Legislativa. Sí, se llama Pedro. Totalmente de acuerdo. Él es el principal culpable de la caída en Sarapiquí. Pues sí, yo creo lo mismo. Siempre fui adversario a él a lo interno del partido y no me quiere, pero... No hay otra, es que no hay otra ruta, es muy evidente, público y notorio desde hace tiempo por acá. Y tiene que reconstituirse en las costas. Tiene que rearmarse. Y creo que parte del problema es que los liderazgos buenos fueron desechados por los liderazgos familiares y económicos que gobernaron provincias como Punta Arenas. Y quiero decirlo aquí, o sea, por ejemplo, la salida de una lideresa como Carla Prendas de Liberación hacia el PLP en la alcaldía, que hizo que Carla quedara en segundo y Liberación tercero en la elección de la alcaldía, lo que demuestra es que los liderazgos que Liberación Nacional estaba tomando en la provincia de Punta Arenas eran errados. Y que simplemente porque no tenían un apellido o un capital económico que los respaldara fueron casi que desechados, que obligaron a buenos líderes a irse a otras aceras. Y creo que eso es lo que tiene que replantearse. ¿Dónde están los liderazgos que mostraban esa posibilidad de tener una provincia relativamente unida y tener una buena cantidad de diputados en Punta Arenas? A mí me parece que lo de Manger en Limón es interesante, porque es un cantón súper pequeño. Y logra llegar. Y a punto está peleando el segundo lugar de las diputaciones en Limón. Por los residuos. Entonces ahí es donde yo digo, el liderazgo de un chico como Manger en un cantón tan pequeño, lástima que no estuvo acompañado en el segundo lugar de un buen liderazgo de Limón o de Pocosí, que hoy no existen, pero hoy no existen por malas decisiones que el mismo partido ha tenido. Cuando nos echamos para atrás y pensamos que en el 2006 Óscar Arias escoge al señor Pinto, que no representaba para nada a Limón. En el 2014, Danny Hailing entra como una figura ahí de consenso, pero no era ni político. Era realmente una persona muy cercana a la familia de Johnny y entra como no se ponen de acuerdo, y pongamos a Danny, que es alguien de confianza. Me parece que las diputaciones de Limón, Jason hizo lo que pudo, pero la de Catherine fue muy débil. Y creo que los resultados se notan. Entonces, creo que ahí Guanacaste hay que representar. A mí me parece que, por ejemplo, Larios hizo una buena diputación, pero de repente fue más técnica que territorial. Y en las costas, los líderes políticos, a diferencia del área metropolitana, donde a uno nadie lo conoce, ahí la gente vota por el partido, la sensación o el candidato. En las costas esperan verlo ahí. En las costas la gente necesita su líder ahí. Nos quedan 6 minutos, 7 minutos de programa.
Es que hoy no está Chava. El, ¿Cómo ves a Pueblo Soberano? ¿Cómo lo ves actuar en la Asamblea ya con tanto cacique como diputado? Porque gente de peso, gente que fueron ministros, fueron jerarcas, ahora están ahí, tienen que ponerse de acuerdo porque tienen que votar cosas juntos. Pero ¿cómo lo ves en su puesta en escena? Va a depender mucho de cuál es la injerencia que vaya a tener Rodrigo Chávez. Ministro de la Presidencia, parece. Él, pues que la ministra de la Presidencia, para coordinar con su fracción, que es mayoritaria, me parece súper bien. Pero si es ministro de la Presidencia, para negociar, lo veo complicado. Pero con 31 diputados, podría ser un buen ministro de la Presidencia, nada más para que articule a la fracción oficialista. Para que nadie se pelee. Para que nadie se pelee entre ellos, o él les recuerde quién es el líder y por qué están ellos ahí. Yo creo que ese puede ser el buen personaje, porque hay unos cuantos diputados electos que va a ser muy interesante cómo van a hacer para conciliar y convivir. No es que pasen peleando, es que tienen su propio liderazgo y su propia fuerza a lo interno de la bancada. Ve este comentario. El culpable del desorden como país se llama Otón Solís Fallas. Yo creo que si hacemos una encuesta, él la gana. En eso sí ganaría Otón. Sí, en esa sí gana. En esa sí gana Otón. Vamos a hacerle una para que gane una. Y doña María Arce Solís, una buena amiga de Heredia, me dice, Liberación tiene que reconstituirse en las bases y ir a buscarlos. El tema es, yo no sé si la gente está dispuesta a meterse, porque no sabe qué es Liberación Nacional. Volvemos al punto, o sea, el social confuso que lo definís vos, en este momento, dígame qué es, cuáles son. A ver, Álvaro lo describía súper sencillo, súper fácil y súper al punto, pero es que es la visión de él, y está muy buena, pero no sé si es la visión del partido, ya con él no siendo candidato. Ese es el tema que tiene ahorita como reto Liberación Nacional. Vamos a ver, y en estos 2 minutos, ese es el problema. Y el ejemplo que yo siempre pongo es que en la campaña de Antonio fuimos a pedir votos diciendo que íbamos a explotar el gas natural. Antonio no es presidente y lo primero que hace la fracción electa por él es votar una veda para que no se pueda explotar el gas natural. No podemos ir a pedir los votos, ningún partido puede ir a pedir los votos al país y hacer otra cosa. Y eso es algo que va a tener Pueblo Soberano. Lo que dicen lo vienen haciendo. O sea, no creo que vayan a traicionarse ni a traicionar el camino actual en función de algo distinto, porque la tienen muy clara en el discurso. Ya en la práctica, en las firmas y en los codazos van saliendo otras cosas, pero ellos son consecuentes. Claro, lo que pasa es que la Asamblea Legislativa actual tenía una única líder, que era Pilar Cisneros. Y si Pilar es ministra de Comunicación, que nada es raro que por ahí ande, entonces ministra de Comunicación, ministra de la Presidencia y doña Laura Riva, aquí la cosa va a ser de muy fácil de entender y de muy fácil de sumar. Pero hay egos. En la Asamblea que entra hay egos. Pero para eso está el ministro de la Presidencia, que como bien lo decís y lo describís, va a ser el encargado de llamar el botón al orden. Pero también hay grupos, hablemos de gente que tiene, los grupos cristianos ahí, que tienen sus liderazgos y todo. No lo puso Rodrigo Chávez. Va a ser interesante. Sí, va a estar muy interesante. Y la transición en estos meses, que son bastantes meses para ponerse de acuerdo, yo creo que ya se han puesto de acuerdo, en operativizar la puesta de acuerdo entre doña Laura y don Rodrigo para ver quiénes van a seguir como ministros, como jerarcas, quiénes serían los cuales hay que cambiar, quiénes van a ser los nuevos y en función de eso trazar la hoja de ruta. Yo sigo creyendo y confiando en que va a haber una línea tal vez no tan confrontativa de parte de la ahora nueva presidenta, porque esa no es su naturaleza. Pero lo está implementando. Hoy empezó mal. Sí, lo está implementando, pero hoy no es su naturaleza. Empezó pidiendo a la Contralora que renuncie. Es parte de la puesta en escena que ya viene del chavismo. O sea, ella no va a renunciar, ella va a decir que sí, entonces cuando llegue el momento, todos contra la Contralora, no puedo trabajar porque la Contralora no me deja. Pero ella se va ahorita, o sea, ella... 2 años. No, sí, yo creo que sí se va. 2028. Sí. El tema es, ella, la Contralora, no creo que acepte presiones, pero sí va a hacer mucha la presión y vamos a ver si la logran terminar quebrando. Bueno, yo creo que
todos estos próximos lunes va a haber de qué hablar. Sí, pero a ver, el mensaje final es a como hicimos un llamado al voto y la abstención bajó, gracias a Dios la abstención bajó, no tanto como se ocupaba, porque yo sigo pensando que hay un 30% de la población que debería moverse para poder votar y votaron por quien quisieron y los resultados fueron los que el pueblo en su mayoría quiso. Hoy la reflexión es, ya hay autoridades electas. Cristianamente hablando, lo que nos toca es orar por las nuevas autoridades. Pedirle a Dios que les dé sabiduría y les dé la prudencia y les dé la estrategia para poder beneficiar a 5,5 millones de personas. No solo al 1.300.000 que votó por ella, a los 5 millones de personas que vivimos acá en el país, a todos, independientemente de si hayamos o no hayamos votado por pueblo soberano. Eso es lo que nos toca y esa es la tarea y ayudar en lo que pueda. No, por supuesto, yo creo que lo decíamos el otro día, hoy es un día para unir al país, no es de otro, o sea, es sencillo, pero mucho va a estar en la voluntad de ellos y evidentemente nosotros como oposición, porque yo creo que no hay que ser hipócrita y siempre hay que hablar las cosas de frente, también tener la capacidad de escucha y de ver, como bien lo decís, en qué se puede ayudar, cómo se puede sacar y desde nuestras trincheras hacer lo que también nos toca si creemos que este no es el camino para Costa Rica, pero hacerlo bien. Y ejemplo Zarcero, 82.8% No, es que es lo que te iba a de decir. participación. Solo el 17% no fue a votar. En el área metropolitana el abstencionismo es entre el 17 y 25, que no está mal, porque sumarle la gente que se murió en todo este periodo, la gente que se enfermó, la gente que salió del país, vota en otro lado, no le dio tiempo. El problema no es en el área metropolitana, es en una zona rural donde parece que es donde están más las necesidades y la apatía es mayor. Sí. Nos escuchamos y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ronnie, por el día de hoy. Listo, nos vemos en la noche. Creo que con Jonathan lo voy a invitar. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Oíme, ¿ya las viste? ¿A quiénes? Ahí están todas. Mira esa, a la más picante.